Hola, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de podcast. En particular, hoy estamos grabando un episodio que estaba fuera, digamos, del mapa porque básicamente estamos grabando a pocos días de un terremoto muy potente de magnitud 7.4 que azotó Colombia el pasado lunes 10 de agosto. Hasta el momento se cuentan cientos de fallecidos, miles de heridos, múltiples ciudades del país seriamente afectadas y unas dimensiones de una catástrofe que creo que hasta ahora estamos tratando de entender. Con este contexto de base, Mercedes, quien nos acompaña aquí, Mercedes Cabanilla, ha decidido justamente donar un poco de su tiempo de manera muy amable. Yo la contacté y casi que la respuesta fue inmediata en términos de aportar un poco de su conocimiento. Ya les voy a contar en un momento quién es Mercedes y por qué puede ser muy, muy importante escucharla en momentos como estos. Y sin más preámbulos, pues justamente comienzo desde allí. Mercedes Cabanillas es psicoterapeuta y psicóloga de emergencias, acreditada por el Consejo de Colegios Oficiales de Psicólogos y especialista en terapias contextuales. Tiene su propia consulta en la que hace tanto terapia como supervisión de casos, además de hacer docencia justamente frente a la psicología de emergencias. Tiene más de 23 años de experiencia, tanto en emergencias cotidianas como en incidentes de múltiples víctimas y catástrofes, como el 11M, el accidente de Spanair de 2008, así como intervención telefónica en crisis con personas en España afectadas por los recientes terremotos de Venezuela. Mercedes es especialista en intervención en crisis, emergencias y catástrofes por la Universidad Autónoma de Madrid, docente de los másteres de intervención psicológica en crisis, emergencias y catástrofes de la Universidad Europea y de la Universidad Autónoma de Madrid, y trabaja como psicóloga de emergencias a través de diferentes entidades públicas y privadas como la Asociación Internacional de Bomberos y Psicología de Emergencias, además de ser docente en primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis y tentativa de suicidio para los servicios de emergencias. Entonces, Mercedes, encantado de que nos acompañes con toda esta trayectoria, este conocimiento que tienes, y de verdad muchas gracias por aceptar la invitación de estar en este episodio. Muchísimas gracias a ti y a vosotros por la oportunidad de poner un granito de arena, ¿no? Que es algo que cuando estamos en la distancia siempre nos gustaría poder ayudar y al menos así a lo mejor podemos poner un poquito de luz, ¿no? En esta situación tan compleja que se está viviendo. Sí, sí, de acuerdo. Y ayer lo hablábamos justamente con otro colega con el que tuvimos una entrevista y se siente mucha impotencia también. Uno no sabe cómo ayudar, qué hacer en este tipo de situaciones. Aparecen redes de voluntarios, diferentes iniciativas y hay como mucho caos también incluso en saber qué hacer en este tipo de situaciones. Entonces, de entrada yo quería justamente comenzar a organizar también esta conversación contigo, preguntándote también por algo quizás un poco más personal y es, ¿por qué te interesó en particular trabajar con este tema? ¿Por qué te especializaste en atención psicológica en emergencias y desastres? Bueno, la verdad es que empecé como voluntaria en SAMUR Protección Civil, es una organización, la emergencia extrahospitalaria sanitaria de aquí, del Ayuntamiento de Madrid. Y allí, bueno, realizábamos intervención en emergencia en todos los... Y cada vez me iba gustando más. Realmente la emergencia es muy especializada, es decir, realmente requiere, yo creo, conocimientos específicos, pero, bueno, como decía una compañera mía, ¿no? Si te gusta ayudar, la emergencia es el momento en que más puedes acompañar a la gente probablemente en muchas veces en los peores momentos de su vida. A partir de ahí estuve interviniendo en más, bueno, fui abriendo un poco el espacio, colaborando con otras entidades y, bueno, pues he tenido oportunidad, como decías, ¿no? De colaborar en distintos incidentes de múltiples víctimas, accidentes de múltiples víctimas. Y yo creo que esto es muy importante que justo que lo estemos hablando, porque nos creemos que estamos preparados, pero no estamos preparados. Incluso viniendo de la emergencia cotidiana, esto es otra cosa. Y bueno, a mí me parece que es importante poder ayudar y saber ayudar, ¿no? Claro, claro. Y tú estás mencionando algo que a mí me parece muy importante y es, como no estamos preparados, aparecen también incluso una serie de reacciones que nos pueden resultar desconocidas para muchas personas que hemos tenido alguna exposición básicamente a este desastre. Las personas que lo vivieron directamente y que han tenido una afectación cercana
pero también las personas que, por ejemplo, sentimos ese sacudón del lunes, pero que directamente no estuvimos, digamos que claramente afectados como lo están algunos otros compatriotas en este momento. Así que me gustaría que de pronto nos dieras un poco de luz sobre esto. ¿Cuáles son esas reacciones también como habituales en personas que han sido directamente afectadas, pero también en personas que indirectamente han tenido algún tipo de afectación? Mira, hay una cosa que estabas comentando antes que yo creo que es muy interesante y que sabemos en la psicología de emergencias, más allá de todo esto, y es los gestos de altruismo. Cuando existe una catástrofe de tal magnitud, el ser humano tiende a intentar ayudar y tienes tal ansia viva por intentar ayudar que nos encontramos con gente que quiere ayudar sin saber cómo ayudar. Y esta es una reacción maravillosa del ser humano, pero que hay que ser consciente de que esto te pasa y sosegar. Eso para las personas quizá que estamos o que estamos un poco más lejos o incluso que estamos un poco más cerca, pero no somos directamente afectadas. En cuanto a las personas directamente afectadas o vicariamente afectadas, como tú estás diciendo, es muy habitual que aparezcan, yo digo, como dos grandes grupos de reacciones. En realidad, la reacción típica ante el estrés de lucha, huida, congelación que tenemos los seres humanos se manifiestan absolutamente en la crisis. Entonces, nos podemos encontrar a gente con conductas muy excesivas, con pánico, con llanto, con muy repetitivos, con crisis de ansiedad, con crisis de pánico, incluso que salgan corriendo directamente. Pues hay que tener mucho cuidado con las personas en crisis porque es posible que salgan corriendo sin saber ni a dónde van. Y hostilidad, a veces hostilidad hacia quien pillen, el gobierno, los que ayudamos, contra todo el mundo. Y luego a veces nos encontramos justo en lo contrario, conductas deficitarias, conductas en las cuales la gente se queda en shock, la gente se queda paralizada, la gente se queda congelada y no sabe qué hacer. Se quedan como paralizados, ¿no? Y fíjate que yo te diría que este es el peor de los escenarios. Cuando la gente se queda más en shock, perdonadme, pero la gata decide intervenir. Cuando la gente se queda más en shock, cuando la gente se queda más paralizada, es cuando realmente es más complicado incluso la intervención con ellos, porque es que no están tomando contacto con la realidad. Miedo, tristeza, ira es algo que nos va a aparecer en las personas que están afectadas, pero también en las personas seriamente afectadas. Es decir, una crisis es algo que remueve absolutamente tu entorno habitual. Es un cambio de contexto tan brutal que te quedas como descolocado, ¿no? Incluso si no formas parte de las personas afectadas directamente. Y yo creo que cuando no estamos afectados directamente y tampoco podemos hacer mucho, buscamos qué hacer. Como que tenemos ansiedad de qué hacer, pero también miedo. También miedo por personas que podamos conocer o también miedo porque a nosotros nos pueda llegar a pasar. En el marco de este tipo de situaciones aparecen, como bien lo mencionas, personas que desde ese altruismo que se activa en situaciones de desastres, pues quieren hacer, digamos, diferentes tipos de iniciativas, quieren directamente incluso dirigirse a los lugares donde hay más afectaciones para ayudar de alguna manera. En particular, y es algo que yo he estado viendo también, muchos colegas psicólogos han comenzado a organizar redes de voluntariado también para organizarse y pues escuchar, digamos que personas que necesitan apoyo, ser escuchadas. Eh, y se habla también mucho de los primeros auxilios psicológicos, pero yo creo que convendría que nos ilustres también en términos de qué son y qué no son estos primeros auxilios psicológicos y también que vayamos pensando cuál sería el perfil ideal para que desde una buena voluntad las personas, por ejemplo, que se están uniendo a este tipo de red de voluntariado, pues realmente puedan ayudar, pero ayudar de verdad, ¿sabes? Sabemos también, la evidencia nos ha marcado que cuando se hacen intervenciones que no son, que no siguen, digamos, una línea, digamos, muy clara, cuando tú improvisas, digamos, como esa tensión, o cuando se hace, por ejemplo, debriefing, pues que también es una estrategia vetada de este tipo, pues para utilizar en este tipo de situaciones, se puede causar daño, incluso desde la buena voluntad. Entonces, no sé si te parece como que cubramos esas dos cosas. ¿Cuál sería entonces ese perfil que se necesita? Y por esa misma línea entrar a hablar de cómo se harían unos primeros auxilios psicológicos como una intervención adecuada para este tipo de situaciones. Ok. Como perfil, yo te diría que es necesario, uno,
estar formado en esto. Las personas en crisis reaccionan de maneras extraordinarias. No todas las personas que están formadas en psicología pueden intervenir en crisis porque la gente no reacciona de manera habitual. Y tampoco lo que tú harías habitualmente, incluso, por ejemplo, en terapia o desde un punto de vista psicológico, va a funcionar con personas en crisis. Entonces, hay que estar preparado y formado para intervenir, incluso teniendo experiencia en esto. Una catástrofe es algo que se sale de los estándares de todo el mundo. Luego, tienes que chequearte a ti mismo, notar, ¿no? Si estás en condiciones de sostener, de estar expuesto a convivir con un dolor muy intenso durante un tiempo largo. Tú no puedes empezar a intervenir con alguien ya a la media hora de, uy, esto ya me ha superado y lo tengo que dejar. Tienes que chequearte y ver que tú estás en condiciones de sostener y sostenerte en esto y saber qué hacer. Saber qué hacer, que no es lo mismo que hacemos en terapia. Un poco. Otra cosa que yo creo que es importante que digamos también es que quizá no va en el perfil, pero yo creo que sí que es importante que sepamos es la catástrofe y el espíritu altruista y las ganas de ayudar nos llevan a ir corriendo a todas partes. Algo que yo he aprendido en catástrofes anteriores es que un poquito de tiempo dedicado a planificar y a recoger Mm. información disponible al principio facilita mucho la intervención de después. En muchas catástrofes, en las que yo he estado, hemos duplicado trabajo, hemos hecho cosas mal hechas, precisamente por no haber parado a planificar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, qué información tenemos, qué información no tenemos. Tenemos que decir que no la tenemos. Recursos recogidos de qué recursos puede la persona recurrir. Dicho todo esto, ¿qué son los primeros auxilios psicológicos? Bueno, pues son una ayuda breve y inmediata que se proporciona a una persona tras sufrir una crisis o un evento potencialmente traumático, potencialmente crítico. Su meta es ayudar a la persona a regularse emocionalmente cuando sea necesario, que no siempre tiene por qué serlo, proporcionar seguridad tanto física como emocional y ayudar a la persona a afrontar la situación utilizando sus propios recursos para poder seguir adelante, afrontando la situación que está en este momento. ¿Sí? No sé si esto te parece una definición completa de ello. Completamente clara. Y tú me dices, ¿en qué se diferencia, por ejemplo, de la terapia? Esto tenemos muchísimo riesgo. Esto es una intervención breve, muy dirigida a que las personas tengan mayores recursos de afrontamiento y no voy a hacer terapia. Vamos a intentar también ayudar a reducir la probabilidad de que existan secuelas psicológicas por lo sucedido. Pero se realiza durante las primeras horas, días, semanas de lo que hay. Puede ser monosesión, bisesión, pero es muy breve en el tiempo. Y dado que las personas no están en muchas condiciones de estar cognitivamente muy espabiladas, tampoco vamos a abordar temas especialmente profundos. Estamos aquí para ayudar a la persona a afrontar esta situación. Una cosa que a veces nos pasa y que a mí también me pasa, es decir, que es normal, es que cuando te empiezas a hablar con alguien que está en crisis, te empieza a contar toda su vida. A poco que tú escuches, no solo te cuenta lo que le está afectando ahora, sino lo que ya le había afectado. Esto nos pasaba mucho, por ejemplo, en la intervención en crisis con personas de Venezuela, que te mezclaban lo que estaban viviendo ahora con lo que habían vivido antes, con lo que temían vivir después. Y tenemos mucho riesgo de dejarnos llevar para hacer algo mucho más profundo que lo que deberíamos estar afrontando ahora mismo. Hay una cosa Además, que porque sí, yo, perdón, te quiero mencionar algo frente a lo que estás diciendo que me parece muy importante, que si yo no estoy bien entrenado y lo que entiendo, por ejemplo, por los primeros auxilios psicológicos es que voy simplemente a escuchar, entonces no sé ni siquiera qué es lo que debería escuchar eso y es, podría profundizar en cosas que no debo profundizar y dejar de lado cosas que son urgentes exacto, para abordar en un momento como este. exactamente. Yo siempre teníamos una frase mucho en la emergencia que era: no abras cajas que no sabes si vas a poder cerrar. Es decir, porque a veces dan, ¡ay, mira, aquí yo veo un problema de pareja! O aquí yo veo, o aquí hay un Claro, problema de asertividad. Sí, bueno, ahora no, ¿sabes? Es decir, igual sí, al sí, sí. final de la intervención yo le puedo recomendar a la persona que a futuro quizá le viniera bien trabajarse esto, pero aquí no. Y eso requiere un esfuerzo por tu parte como interviniente alto, ¿eh? Porque se nos va, se nos va. Entonces, saber qué es lo que tenemos que escuchar e incluso hacia dónde vamos a, yo siempre tengo una linterna por aquí,
¿A dónde vamos a redirigir la atención de la persona, que es al aquí y a la hora, y al problema del aquí y a la hora? Porque tenemos mucho riesgo de meternos en otras cosas. Uno, que no tienes tiempo de resolver. Vas a abrir una caja que a lo mejor no está, y a lo mejor incluso es una caja que solo se está abriendo por la crisis, que igual no existía en la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema aquí y ahora? ¿Cómo estás tú aquí y ahora? ¿Y qué podemos hacer aquí y ahora con lo que está pasando aquí y ahora? ¿Sí? No sé si hay en la diferencia con la terapia. Sí, sí, sí. Y por esa misma línea yo quería aprovechar para preguntarte qué otro tipo de errores son frecuentes, por ejemplo, en intervinientes que acompañan a personas que han sido afectadas eh, y que convendría evitar en este tipo de situaciones. Ahora estás mencionando uno muy puntual, pero me gustaría de pronto que nos pudieras mencionar otros también para que las personas que nos están escuchando y que van a estar haciendo estas labores tengan muy claro y que pues traten de evitar. Y ahorita hablaremos también sobre algunas recomendaciones sobre lo que sí valdría la pena hacer. Vale, tenemos un peligro y es que a las personas en general no nos gusta, sufrimos viendo el malestar ajeno. Pues sufrimos viendo el malestar ajeno, tendemos a veces a invalidar este malestar ajeno para no vivirlo. Y entonces, uno de los riesgos que se corren, si no sabes lo que estás haciendo, es a minimizar aquello que la persona te está contando. Si la persona está muy iracunda, si la persona está muy triste, si la persona tiene pánico porque no sé, se me ocurren ejemplos. Dentro de su casa quedó la foto de su niño cuando era pequeño y entonces tal. Corremos riesgo de decir, venga, señora, que esto no pasa nada. Hombre, la foto seguro que la pueden recuperar, que la tienen en la nube. Esto es súper arriesgado porque no sabemos. Una de las cosas que es importante es que en una catástrofe general tú no sabes con quién estás interviniendo. Estás viendo la punta del iceberg. En terapia tú conoces al paciente, tienes tiempo de ir conociendo al consultante. Aquí no. Entonces, no minimizar nada de lo que te cuente la persona. Voy a escuchar, voy a reforzar, validar, transmitir que tiene derecho a sentir lo que está sintiendo y a pensar, bueno, a que le vengan los pensamientos que le estén viniendo en este momento. Y sé que te estoy diciendo lo que sí, pero es que lo que no es todo lo contrario. Es decir, a veces es, venga, venga, tiene que ser fuerte por sus hijos, tranquilícese, así no vamos a llegar a ninguna parte, déjenos que la ayudemos. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es bloquear a la persona. Y esto tendemos mucho a hacerlo porque, bueno, pues es difícil estar presentes en el dolor. Entonces intentamos como resolver o que no nos lo cuente o, bueno, pero eso no tiene importancia, hombre, la foto, si están todos ustedes vivos, la foto no importa, corcho, pero es que para ella sí es importante la foto. No sé si me estoy explicando bien con esto. Claro, sí. Y incluso aparecen otras frases que también terminan cumpliendo la misma función de invalidar, ¿sí? Como, al menos como cosas como agradezca que está vivo, no fue tan grave, hay otras personas que están peor que usted. Y este tipo de frases son lesivas, causan daño también a la persona Totalmente. porque también comienzan a atascar un poco esos procesos de hacerle espacio y de entrar en disposición a ese dolor al que estás haciendo referencia. Totalmente. Hay una frase que siempre decimos en broma, pero es verdad que es tranquilízate, no te preocupes, no pasa nada, que nos sale ahí como Mm, entera, que es lo peor que podemos hacer con alguien que acaba de sufrir una crisis, porque no te pasará nada a ti, porque a mí sí me pasa. Y efectivamente, el hacer ese tipo de cosas, efectivamente lo que hace es dificultar el proceso, porque para que la persona pueda ir elaborando necesita sentir, necesita escucharse. Entonces, todo lo que es tranquilo, no te preocupes, agradezca que está vivo, todo este tipo de cosas que minimizan el impacto en la persona, tiene mucho riesgo de hacer daño. Y ahora que lo decías, hay otro riesgo que tenemos y es que cuando escuchamos hay que escuchar lo que la persona quiere contar. Y hay veces que la persona no está en condiciones de contarte otras cosas. Entonces, imagínate que la persona ha vivido un determinado evento y precisamente está en shock porque su mente está la pobre ahí todavía procesando. No me puedo empeñar en que me cuente cómo vivió, cómo vivió y cómo fue, porque igual ella no quiere revivir ahora mismo qué es lo que fue. Y si no quiere, yo creo que a veces el cuerpo es muy sabio y hay que dejarle al tiempo que lleve sus tiempos. Entonces, si ahora no te lo quiere contar,
que no te lo cuente, que te cuente cómo se siente. No tiremos de información que la persona no quiere proporcionar. Nuevamente estaríamos dañando. Estamos exponiendo a la persona a una información que en ese momento posiblemente no puede tolerar. Y De esto es acuerdo. muy habitual, ¿eh? Hable, hable, tiene que hablar, usted hable, porque hay que desahogarse. Hable, hable, hable. Cuénteme, cuénteme. Igual no, igual hay que estar presente y en silencio. Sí, y estar en silencio nos cuesta también un montón, ¿no? Incluso cuando tenemos entrenamiento en psicoterapia, es una cosa que vemos en la supervisión continuamente y es el terapeuta tratando de llenar los vacíos, el silencio con discursos motivacionales, metiendo psicoeducación cuando no hay lugar para ello, hablando, hablando, hablando. Y este punto que mencionas yo creo que vale la pena que quede claro y es acompañar en silencio también es un acto muy importante y muy necesario en situaciones como estas. Permitirle que el otro nos guíe, permitir que el otro también nos marque sus tiempos y ser respetuoso con el dolor que estamos acompañando. Totalmente, Te totalmente. quería hacer una pregunta que está relacionada también con esto y es que muchos voluntarios van a hacer acompañamiento, por ejemplo, vía telefónica, a través de videollamada. ¿Crees que hay algunas cosas que de pronto tienen limitaciones para hacer este tipo de intervenciones remotas? ¿Funciona igual el tema de los primeros auxilios psicológicos cuando lo haces a distancia? No tanto. Es mejor la nada, que la nada es mejor videollamada y llamada telefónica, ¿no? Pero hay dificultades que nos encontramos con la videollamada y con la llamada telefónica, y es que yo estoy en presencial con la persona y estoy viendo el contexto. Si yo no estoy en presencial con la persona, yo no estoy viendo el contexto. Mira, tú y yo ahora mismo nos estamos viendo de pecho para arriba. Esto es lo que yo estaré viendo posiblemente con alguien. A menos de que me enseñe lo que tiene alrededor, no lo veo. Entonces, mucho más difícil hacerse, hay que intentar hacerse cargo, es más difícil ver el contexto. Luego, es que son muy difíciles de gestionar, son reacciones emocionales muy intensas. Que hay cosas que gestionamos a través de comunicación no verbal, como imagínate a alguien que se pone a gritar, imagínate a alguien con una crisis de ansiedad muy fuerte, que yo con comunicación no verbal empiezo a hacer algo así, que respire conmigo, eso hacerlo por teléfono es dificilísimo, yo lo he hecho, pero es muy, muy complicado y es muy posible que la persona ni siquiera te escuche. Mientras que cuando estás presente te ve, es decir, te puedes mover y es más fácil. Entonces, reacciones emocionales muy, muy intensas que veamos que no estamos siendo capaces de gestionar por teléfono, por videollamada, habría que intentar que alguien que esté allí se hiciera cargo de este tipo de situación porque es mucho, mucho más difícil. Y te pierdes mucha información. Con lo cual, tienes que tener mucho más cuidado con lo que dices. Hay que tener muy claro que lo que estás diciendo es verdad, porque la persona está en el contexto y tú no. Entonces tú le puedes decir, no sé, me lo voy a inventar. Mire, seguro que tiene usted por ahí rescatistas a los que le puede preguntar. Y la realidad es que la persona no tiene rescatistas a la que le puede preguntar. Entonces, más que afirmar, pregunta, ¿hay alguien por ahí que le puede ayudar? ¿Puede usted ver a alguien con algún uniforme alrededor? Porque además la gente en crisis tampoco discrimina muy bien ni los uniformes, ni el peto, ni el chaleco, ni nada de nada. Otra cosa que es más complicada y que hay que gestionar también por teléfono, por videollamada, que a veces no tanto presencial, es que hay que procurar en la medida de lo posible que la persona esté en un sitio donde pueda hablar, donde se pueda expresar y a ser posible esté sentado, porque la gente se nos cae en un sistema de momento emocional muy alto. Entonces, cosa si yo estuviera en presencial, ya me aseguro de que la persona esté sentada. Si yo estoy por teléfono, me tengo que asegurar de que la persona se sienta. ¿Y con quién está? Cosas que tú sabrías. Si estuvieras allí, te tienes que enterar preguntando. ¿Sí? Yo creo esas dos cosas. Uno, estás como con Google Maps, pero no estás viendo el territorio. Y, y que no des por supuestas cosas, porque igual no están. Y por otro lado, las reacciones emocionales muy, muy intensas, es posible que no las podamos gestionar telefónicamente ni por videollamada, porque la persona tiene la atención puesta en cualquier otro sitio. Lo que te digo, si yo estoy en presencial ya me aseguro yo de estar en el foco de atención de la persona, pero si te sueltan es más complicado.
¿Y ahí habría alguna forma de proceder, por ejemplo, si eso llegara a ocurrir, si tú estás viendo que esa llamada no está logrando el objetivo, quizás de ayudar a la persona a regular, a disminuir la intensidad de la crisis? ¿Qué hace el respondiente? Porque también es una situación muy angustiante para la persona que está escuchando y que no puede hacer nada porque está lejos. Aquí hay dos cosas que yo creo que son importantes. La primera es que yo cuando empiezo a intervenir con alguien telefónicamente por videollamada me aseguro de si está sola, si no está sola, si tiene alguien cerca o no tiene a nadie cerca. Porque igual le pido que me pase con la vecina y le doy instrucciones a la vecina o a quien Ok, sea para que sea ella. Yo guío a la persona que esté allí para que pueda hacer físicamente lo que yo no puedo hacer. En casi todas las catástrofes hablan de porcentajes, pero da igual, en casi todas las crisis hay gente que reacciona muy intensamente, hay gente que reacciona fenomenal y hay un 50% de personas que no sabemos cómo van a reaccionar. Pero suele haber gente que está un poquito más asentadita. Si lo estoy haciendo por videollamada por teléfono, yo me intentaría asegurar de que tenemos a alguien, intentar que haya alguien cerca a quien podamos recurrir en el caso de que esto no pueda hacerlo. En el caso de que esto no pase, yo intentaría recurrir a ayuda más especializada, pero si todo por videollamada y por teléfono, evidentemente va a ser un pelín más complicado. claro. Y uno de los temas también que estaba pensando esta semana, hablaba con una colega que tiene también mucha experiencia en atención en crisis, manejo de conducta suicida, en cosas también que son complejas. Y ella me decía, por ejemplo, que se sentía un poco atascada y me lo decía. Es curioso porque yo llevo años haciendo esto y ni siquiera sabía qué hacer en los primeros momentos. No me sentía en condiciones, me ataqué a llorar en los primeros momentos Claro, cuando sentí el sismo, porque también somos seres humanos y tenemos las mismas reacciones y con todo y que tengamos un entrenamiento de años, esto también nos puede rebasar. Podríamos de alguna manera cuidar también a esas personas que están intentando cuidar de otros, a estos intervinientes, por ejemplo, de esta exposición y del potencial desgaste o incluso del trauma vicario. ¿Tú qué podrías recomendarnos? vale. Yo diría que aquí tenemos dos momentos en que esto es importante. Hay un primer momento en que es la propia intervención, en que tú tienes que intervenir porque estás ahí y de pronto te notas que te estás bloqueado, que estás atascado y que no puedes seguir. Ahí es muy importante aprender a notar, a tomar conciencia, ¿no? Mindfulness que hablaríamos nosotros, pero a tomar conciencia de cómo te estás sintiendo, de qué te está contando tu mente, de qué está pasando y respirar y dedicarte un minuto a asentar. Y una vez que más o menos te has asentado, o sea, date permiso, somos humanos, esto es normal que te pase. A mí me ha pasado en todas las catástrofes en las que he estado, yendo pensando, "Bueno, pues esto yo lo tengo dominado, vale, igual no". Entonces, parar, respirar, notar y plantearte tu foco cuál es el próximo movimiento útil siguiente. Centra la atención en el siguiente movimiento útil siguiente, que a lo mejor es obtener teléfonos de información, que a lo mejor es hablar con la persona y que la persona me cuente. Es como mover el foco de atención durante la intervención. Ahora, una vez que yo he terminado, pero tengo que estar continuamente como tomándome el pulso. Yo, de hecho, en la primera catástrofe que estuve, en el 11M, hubo un momento en que me dio una crisis de ansiedad y me tuve que salir. Ser capaz de notar que ya no puedes y buscar. Yo le dije a la persona que le iba a buscar una tila, una manzanilla y me fui. Y irte de ahí. No puedes, no puedes. Notar. O sea, yo creo que es muy importante aprender a notar cómo tú estás y darte permiso para no estar bien. Que esto parecerá una Claro, tontería, pero yo soy el que ayuda, yo tengo que estar bien. Y después y en medio, súper importante, si hay turnos, respetar los turnos, ¿vale? Hay algo que llamamos como el deseo de seguir interviniendo, el deseo de seguir trabajando, que te hace cegarte y no ver que tú ya no estás para seguir. Entonces, si hay un turno de X a X, haz el turno de X a X y descansa. A pesar de que tú te veas fenomenal para seguir y tú crees que tienes que seguir, que yo lo hice. O sea, que, porque en el momento no sé cómo llamarlo, el chute de adrenalina, llámale lo que tú quieras, te hace pensar que puedes seguir, pero no puedes. Pero no puedes porque mañana no serás capaz de ayudar. Entonces, respetar los turnos, respetar los descansos regulados, tener, a ser posible, espacios libres de estrés, que en mi experiencia luego no utilizamos nadie, pero existen.
tener como un sitio, pero estás tan Al menos saber claro que lo tienes disponible si lo necesitas, y creo que que lo hagas, en sí mismo porque puede ser no va importante. eso es, porque si no lo haces, no vas a poder ayudar a nadie, a pesar de que el hiperfoco te hace pensar que puedes, pero no puedes. No puedes o no vas a poder mañana. Entonces, el cuidarte. Y luego, yo no sé si allí en Colombia conocéis, esta era una propaganda que había en L'Oréal que decía porque tú lo vales, ¿te suena? Sí, 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 sí. Pues yo siempre digo que hay que darse un momento L'Oréal después de cada intervención. Es decir, cuando terminemos, cada turno, cada tal, para, respira. Si puedes hacer respiraciones un poco conscientes, mejor, pero si no, date un momento L'Oréal. Darte un momento L'Oréal es hacer algo porque yo lo valgo. Que a lo mejor es quedarte mirando una flor, a lo mejor es pararte tomando una bebida, a lo mejor simplemente, yo aquí le llamo date un homenaje. Te tienes que cuidar y te tienes que cuidar porque has hecho un esfuerzo muy grande. No te tienes que cuidar porque te lo hayas ganado. No es porque tu intervención haya sido buena o mala. Es porque tienes que recuperarte. Desde luego, cubrir necesidades básicas, que en este tipo de momentos nos cuesta. Nos cuesta comer, nos cuesta beber, nos cuesta descansar. Estamos hiperactivados y es difícil. Ok, si no puedes dormir, posible que te pase que no puedes dormir. Menos descansa. Menos retírate y descansa. Y darte un pequeño, lo que te digo, especie de momento L'Oréal, haz algo por ti, no porque lo hayas hecho bien, simplemente porque lo has hecho y porque ahora necesitas tú también recargar baterías. Y otra cosa que me parece muy, muy importante para intervinientes, y te digo que yo soy la primera que he caído en esto, es procurar no sobrecargarte de información proveniente de los medios de redes sociales, de los medios de información. Tú no puedes evitar cuando estás interviniendo y luego no estás interviniendo, tú coges tu celular y sigues buscando qué pasó con no sé quién, qué pasó con no sé qué, y eso nos sobrecarga muchísimo. Necesitamos, súper difícil de hacer, ¿eh? Sé que lo que estoy pidiendo es muy difícil, pero no te sobrecargues, no Hay te que desconectar. infoxiques. Sí, sí, porque si no, aparte de que ni siquiera, y basate en fuentes fiables, que esa es otra, vete tú a saber lo que la gente cuenta y lo que la gente tal. Pero incluso aunque sean fuentes fiables, para. Si para el turno y tú descansa. Y aunque te venga la idea de es que solo yo puedo hacerlo, esta ilusión de centralidad que tenemos a veces, créeme, igual puedes hacerlo solo tú ahora, pero como no pares, no vas a ser capaz de hacerlo tú pasado mañana. A veces tendemos a sobreponer la necesidad de la otra persona sobre la nuestra. Y yo siempre digo que nosotros somos igualmente importantes, solo que en momentos diferentes. La persona más importante en la intervención es cuando tú estás interviniendo. Una vez que tú ya no estás interviniendo, la persona más importante eres tú, que eres la persona con la que te levantarás y te acostarás todo el resto de tu vida. Y también hay que cuidar a Merche, ¿no? Por ejemplo, en mi caso. Claro, claro. Y de entrada voy a devolverme unos minutos de esta conversación porque tú mencionaste, incluso cuando estábamos también organizándonos para poder hacer esta grabación, tú mencionabas que la psicología de emergencias es una especialidad que hay que hacerle el campo y el espacio que requiere. Y como estamos hablando que esto es una especialidad, pues las especialidades son algo que tiene también un nivel importante de complejidad y que requiere un entrenamiento claro. Y yo creo que el primer paso para cuidarse es reconocer justamente eso. Yo estoy realmente entrenado para esto, yo voy a poder ayudar a los otros o quizás incluso desde mi buena intención, desde mi buena voluntad, voy a dañar a otros, voy a dañarme a mí mismo, voy a interferir con el proceso de que alguien reciba ayuda a lo mejor de una persona que sí tiene el entrenamiento. Y ese es un punto que me parece que es fundamental también que quede súper, súper claro, porque existen muchas otras formas de ayudar. Entonces, que yo sea psicólogo, tú también lo marcabas de forma muy clara, yo no, no podría estar, por ejemplo, emocionalmente disponible para ayudar, pero podría ayudar de otras maneras y no necesariamente a través de mi profesión. Donaciones, organización, transmitir información fiable, entre otras cosas.
En términos de este entrenamiento, porque también escuché justamente de cara como a esta organización de voluntarios que te mencionaba antes, que se está haciendo aquí en el país, que habrían como la posibilidad de que si las personas no tenían un entrenamiento en primeros auxilios psicológicos, hacer como un entrenamiento express y pensar que con esto era suficiente para ir a campo o para comenzar a atender llamadas. ¿Tú crees Ujú. que esto es suficiente o cuál es el estándar de un entrenamiento aceptable para, digamos, poder garantizar que las personas desarrollaron las competencias para hacer una atención en crisis? Vale, yo creo que casi te diría que hay como dos grandes niveles de atención, ¿vale? Están los primeros auxilios psicológicos, que en principio puede aplicar cualquier persona que esté formada, no hace falta ser psicólogo, puede ser sanitario, puede ser bombero, puede ser lo que tú quieras, pero requieres una formación básica de primeros auxilios básicos que además te ayuden a identificar cuando lo que tú estás haciendo no es suficiente y hay que recurrir a un segundo nivel, ¿vale? Pero hasta para esto, y para eso no sé a qué se refieren con la formación de primeros auxilios express. Si te la van a dar en media hora, igual no, igual no. Yo diría que hace falta un poquito de tiempo. Lo que pasa es que es verdad que la catástrofe nos pilla cuando nos pilla y cuando no nos pilla, como no pensamos que va a pasar, pues no estamos entrenados. Y cuando nos da por correr para entrenarnos, es el peor momento para aprender de esto. Pero hay un primer nivel en el que, digamos que todo el mundo formado lo puede hacer, primeros auxilios psicológicos. Ahora, para hacer una Perdón, una intervención, pregunta pequeña sobre eso. ¿Cuánto tiempo más o menos toma entrenar a alguien para este primer nivel que estás mencionando? ¿Cuántas horas o días o semanas es lo requerido mira, nosotros generalmente? normalmente damos un mínimo de 15 horas de formación Ok. para esto, ¿vale? Ahora mismo que estáis en plena patata y yo te diría que mínimo 3 o 4 horas de entender cómo reacciona la gente en crisis, qué es lo que sí hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y cómo identificar lo que hay que hacer cuando a ti te supera el proyecto. Es que menos es muy posible que hagas daño que hagas daño a otros y que te hagas daño a ti mismo, que no sabes lo que estás haciendo. Y lo que te pide el cuerpo hacer generalmente no es lo que hay que hacer, porque lo que te pide el cuerpo hacer es tranquilo, no te preocupes, hazlo por tus hijos, sé fuerte, que lo que hacemos es dañar. O lo que yo llamo psicologizar o terapizar, ¿no? Empiezo a hacer terapia cuando ni siquiera, no, soy un sanitario y yo no sé hacer terapia, entonces empiezo a tirar ahí de lo que tiro. Entonces, esto es por un lado, los primeros auxilios psicológicos que la gente se puede preparar y luego está lo que es ser un psicólogo o psicóloga de emergencias, que requiere una formación mucho mayor. Los másteres en los que yo colaboro duran un curso académico como mínimo. O sea, es un máster, es una... Porque a veces la gente, incluso cuando nos oyen lo que hacemos, la gente dice, bueno, pues hija, pues total, escuchar y validar y sí, pero hay que saber, como tú decías antes, qué escucho y qué no, qué valido y qué no, no, esto no va de validar todo, hay que ir Cualquier cosa, sí. viendo, claro, tengo que saber qué es normal, qué no es normal, dónde tengo que hacer algo, no sé si me explico, hay que saber mucho más que todo esto y hay que estar entrenado tú personalmente es como un ancla, ¿no? Como un ancla en medio del huracán o del viento o de la tormenta, que tú estés preparado psicológicamente y esto también te prepara la formación de saber hacerlo. También te digo una cosa que yo además siempre digo a la gente a la que formo en primeros auxilios psicológicos. Cuanta más formación tengas, menos estrés tendrás, porque al final el estrés es la diferencia entre lo que tú percibes como amenaza y lo que tú percibes como recursos para afrontar la amenaza. Cuantos más recursos tú tengas, menos estresado estarás y mejor podrás intervenir. De acuerdo. Bueno, creo que con esto tenemos entonces, digamos que una luz sobre el hecho también del tipo de formación y entrenamiento que se requeriría y solamente digamos que para hacer como la equivalencia a los términos, porque bueno, en España digamos que las formaciones son un poco diferentes aquí en Colombia, algunas duran más, otras duran menos, pero estamos hablando de un tiempo que puede ser perfectamente de un año para poder ser un psicólogo de emergencias. Y si uno necesita entrenarse en al menos un año, es porque esto que estamos hablando es complejo. Y como además uno no sabe, por ejemplo,
en el marco de este trabajo de escucha lo que la otra persona le va a decir, ahí van a surgir temas tan complejos como por ejemplo posibilidad de autolesión, posibilidad de ideación suicida, y hay que saber qué hacer también con estos temas que son difíciles. Si yo no tengo entrenamiento y solamente me formé, por ejemplo, en un curso express de media hora o miré en internet cualquier cosa rápido y me fui, claramente va a ser tremendamente insuficiente el entrenamiento, y ahí todo va a ser realmente un escenario muy, muy poco beneficioso para ambas partes. Bueno, y como dices tú, dejamos pasar, perdona, si dejamos sin ver una señal de ideación suicida, de no sé qué, porque bueno, el señor es que estaba, lo dejas pasar, es posible que se ejecute el acto porque tú no has pillado las señales. Exactamente, exactamente. Entonces estamos hablando de intervenciones que pueden salvar vidas o intervenciones que pueden ser inútiles para salvar vidas. O De ese nivel es la diferencia. y iatrogénicas, es decir, que puedes hacer más daño. Exactamente, exactamente. Bien, frente a esto, yo aprovecho también como que estamos hablando de este tema, y es mencionar que desde la Universidad de los Andes estamos haciendo una convocatoria para voluntarios, pero justamente esa convocatoria tiene una serie de requisitos de entrada, y uno de los requisitos es tener un entrenamiento formal en psicología clínica, atención en primeros auxilios psicológicos y atención en crisis. Yo voy a dejar todos los enlaces justamente en la descripción de este episodio para que las personas que de pronto nos están escuchando y que se quieren unir a esta convocatoria, pues nos puedan acompañar. Todo esto se hace a través del Centro de Atención Psicológica, que está aliado con el Departamento de Psicología de la universidad. Y digamos que el Centro de Atención Psicológica pues dispone todo el personal y toda la logística también para coordinar las labores en este caso. Hay un asunto también, y es que voy a dejarles y voy a compartirles otro formulario donde las personas que requieran la atención psicológica la pueden solicitar, y desde el Centro de Atención Psicológica nos ponemos en contacto con ellos o con ellas para poder hacer esta atención, que en este caso será inicialmente vía remota. ¿Vale? Bueno, pues nada, yo creo que este ha sido un episodio realmente, yo creo que de los más importantes que hemos hecho desde el podcast, y nuevamente te agradezco muchísimo por compartirnos todo el conocimiento y todas estas recomendaciones que de verdad ayudan muchísimo en momentos como estos. Y quisiera cerrar solamente con una última pregunta, y es, si tú le tuvieras que dejar un solo mensaje a los psicólogos, psicólogas y primeros respondientes que van a estar acompañando a las personas afectadas en este momento, ¿cuál sería? ¿Cuál sería ese mensaje? Que te tomes el pulso primero, que notes cómo estás tú y veas si estás capacitado, capacitada por formación y por tu propio estado psicológico para intervenir con otras personas. Y si puedo hacer dos, de Ujú. verdad, no vayáis a lo loco. Es súper importante, que no sé si lo hemos dicho tal, uno no agarra la mochila y se va a ayudar solo. Toda ayuda tiene que ser en coordinación con otras personas. Irse solo a ayudar a un sitio no solo no ayuda, sino que es posible que estorbes, es posible que crees un problema. Tú tienes que, el objetivo de los primeros auxilios psicológicos incluso es poner en conexión con el siguiente recurso útil, y si tú te vas solo por tu cuenta, tú no sabes cuál es el siguiente recurso útil, tú no sabes qué sanitarios hay en la zona, tú no sabes qué bomberos hay en la zona, tú no sabes. Tú tienes que trabajar en coordinación con las personas que estén en la zona y con tu propio equipo. Es muy bonito y entiendo el altruismo, lo entiendo absolutamente, pero no es muy importante ir en coordinación. Planificar un poquito y recopilar toda la información antes de lanzarse al estrellato. Porque es que la persona te va a decir, es que he perdido mi casa, he perdido no sé qué, he perdido no sé qué, ¿y ahora qué hago? Y entonces tú te abrazas y lloras con la persona porque tú tampoco sabes qué teléfono tiene para llamar, qué recursos puede tener, qué nota cómo estás. Vete con gente y recopila información y planifica. La catástrofe hay que intentar organizarse, hay que poner orden en el caos en la medida de lo posible. Y la Sí, última, te metió cuatro, cuídate, cuídate, tú, que se nos olvida. de acuerdo. Yo creo que lo que estamos intentando hacer responde también a algo que no había tenido, digamos que, un precedente, al menos para muchos de nosotros, en toda nuestra vida. Es entendible no saber muy bien qué hacer,
es entendible estar preocupados, sentir mucha incertidumbre, sentir mucho miedo, estar ansiosos, pero esta invitación al cuidado, al igual que al reconocimiento de las personas que están en campo, de las personas que quieren ayudar, esto lo necesitamos, es supremamente valioso, pero vamos a hacerlo de la mejor forma posible para que esto salga realmente bien. Entonces, Mercedes, nuevamente muchas gracias. Un gusto poder hablar contigo. Espero que podamos compartir otros espacios más adelante y ojalá ya en un contexto un poquito menos desolador como el que estamos ahora. Muchísimas gracias a vosotros. Suerte con todo y seguro que podemos ayudar un montón. Y una cosa última que me he olvidado de decir y que lo has dicho tú es, tienes muchas ganas de ayudar, pero crees que no estás capacitado para ayudar psicológicamente. Hay muchas otras formas de ayuda. Y yo Muchas creo que es gracias. importante. Muchísimas gracias a vosotros. Lo que necesitéis, por aquí estamos. Muchas gracias a ti.